tardes, bienvenidos a la explanada de este lunes. Vamos a empezar la semana hablando pues, de uno de los éxitos literarios del momento, y es que la figura del poeta, dramaturgo, escritor y artista en general, Federico García Lorca, no deja de dar que hablar. Por mucho que conozcamos aspectos de su vida, siempre es interesante verlo desde otra perspectiva, y eso es lo que podemos encontrar en el libro de la ilustradora murciana Ilu Ros, a la cual tenemos con nosotros esta tarde para hablar sobre Federico, que es un tema, como ya digo, del que nunca nos cansamos. Bienvenida, Ilu. Hola, ¿qué tal? Pues encantados de recibirte, porque además es un libro que, como ya digo, está cosechando muchos éxitos, se está hablando mucho de él y bien merecido, o sea que de entrada enhorabuena por este trabajo. Gracias. Y para continuar, vamos a empezar por el título ya, porque dice mucho, en solo una palabra, Federico, y además vosotros lo indicáis, tanto tú como las personas que han hablado de tu libro, es que parece que al decir Federico uno ya sabe que nos estamos refiriendo a Federico García Lorca, y esto es lo que tú también habías detectado, ¿no? Que, bueno, hay muchos Federicos, algunos incluso un poco desagradables, pero Federico García Lorca es Federico, ¿no? Sí, bueno, es que al principio cuando estaba haciendo el libro y bueno, al principio de hacer un libro tampoco le cuentas a muchas personas sobre qué es, en lo que estás trabajando, ¿no? Y me pasó que hablándolo con unos amigos, había venido una persona que dije, bueno, es que es un libro sobre Federico. Y me dijo, ¿qué Federico? Y yo dije, ¿pero cómo que qué Federico? Yo creo que no hay un nombre que esté tan ligado a una persona como Federico, y que es Federico García Lorca, ¿no? Luego también encontré una carta de él a un amigo, al principio, cuando aún no era tan famoso como luego se hizo como dramaturgo, Sí. en el que sí que contaba que a él le resultaba raro que lo llamaran Lorca, ¿no? Que él era Federico. Entonces me pareció bonito porque me parece que es como mucho más cercano, ¿no? Sí, de hecho, él vive, como tú bien dices, en primera persona, esta disonancia entre, uy, me están llamando Lorca, cuando él empezó a coger bastante peso, y él se sentía Federico, y de hecho yo creo que le llamaría la atención ahora ver cómo le nombramos como Lorca, y todo el mundo sabe lo que eso implica, pero él se sentía y formaba parte de su personalidad, ¿no? Ese sentido como de la humildad, de decir, bueno, yo soy Federico, como Federico el del pueblo, como se suele decir. Sí, yo creo que es que él siempre estuvo muy cerca de sus raíces, ¿no? Claro. Él siempre le gustaba volver a su pueblo, a Fuente Vaquero, a Asquerosa, a Granada, y siempre muy cerca de las personas que lo criaron, ¿no? De las criadas, las mujeres que había, las vecinas, su madre. Yo creo que él siempre se sintió como una persona muy familiar, entonces, bueno, él era Federico. Bueno, y es curioso porque pese a que, como tú bien dices, él le debía mucho a sus raíces, era algo a lo que le gustaba volver de vez en cuando, por otra parte se sintió completamente obnubilado por Madrid, por lo grande que era la ciudad, por todo lo que eso implicaba, y tenía muy claro que él quería vivir en Madrid también. Sí, bueno, él se supone que iba para músico, él Sí. sobre todo era pianista y luego estaba estudiando en la universidad, pero bueno, yo creo que ya en su temprana juventud, como con 16, 17 años, se empezó a dar cuenta de que lo que le gustaba era escribir. Y bueno, tuvo ahí algunas discusiones con sus padres sobre dejarse la carrera o no y ese tipo de cosas, y al final consiguió que sus padres lo enviasen a estudiar a Madrid, a la residencia de estudiantes, que yo creo que ahí hubo un punto de inflexión, ¿no? En la vida de Federico García Lorca, que fue cuando empezó a rodearse de la intelectualidad del momento, los que luego serían las grandes figuras, ¿no? de realidad del siglo XX español, como eran Dalí, Buñuel, Maruja Mayo, Juan Ramón Jiménez. No sé. Maruja Mayo, que me encanta porque en el libro, claro, en el libro también aparecen estas personalidades que rodearon a Lorca, y Maruja Mayo dice que tuvo un novio al que Lorca le robó. Sí, bueno, Maruja O sea, que Mayo había tenía su un novio, Emilio salseo también ahí, ¿eh? Claro, que sí, por supuesto. Claro. Sí, nosotros pensamos que toda esta gente eran como muy serios, pero para nada, no. ¿Y cómo se te ocurrió a ti, como ilustradora, que ya habías hecho un libro anteriormente, pero que no tenía nada que ver con la figura de Lorca, cómo se te ocurrió a ti decir, pues bien, le voy a hacer esto como homenaje a Federico?
Bueno, en mi anterior libro, en Cosas Nuestras, bueno, que es una conversación entre una abuela y una nieta, que somos yo y mi abuela, sí que aparecía Federico García Lorca ya, ¿no? Ahí se habla de algunos autores, algunos artistas de copla o artistas actuales. Y, y bueno, ya aparecía Federico García Lorca. Lo que pasa es que luego ya un día hablando con mi editora, ella es muy lorquiana, a mí también me gustaba mucho Federico García Lorca Sí. y me lo propuso ella. No le dije que no directamente, no le dije que sí directamente porque me daba muchísimo miedo, pero a la vez tampoco podía decir que no. Fue una decisión un poco difícil porque me parecía una persona muy grande y alguien muy querido y yo no sabía tampoco cómo podría abarcar eso, ¿no? Es que es difícil porque, claro, antes yo he dicho, se ha dicho mucho sobre Lorca. Es una figura de la que, y cada vez más, conocemos aspectos. ¿Tú tenías muy claro, o de alguna manera tuviste pronto claro, que querías dar una visión de Lorca diferente, quizás desde una perspectiva más personal, más de cara a los que le rodeaban? ¿Qué visión tenían de él? Bueno, yo sobre todo, bueno, lo que me pasaba era que eso, que se ha hablado tanto sobre él, se ha dicho tanto, se ha estudiado tanto por hispanistas, por las personas que lo conocieron y todo, que yo tampoco sabía muy bien, claro, no podía afrontar el libro de una manera académica, porque yo no soy una Claro. académica ni una estudiosa de Lorca. Yo al final quería abarcar el libro desde la admiración, desde una lectora enamorada de Federico García Lorca, y yo creo que como muchos nos sentimos. Entonces, bueno, desde el punto de vista de una ilustradora, ilustrar el universo lorquiano y sobre todo intentar reflejar que era eso que nos hace sentir Federico García Lorca, que va mucho más allá a lo mejor de la parte más académica, sino algo que hay en su obra o en su persona que nos atrae, yo creo que a muchos. A mí me gusta mucho porque, claro, corremos el riesgo con este tipo de figuras, y Lorca en concreto, de que el mito se coma de alguna manera al hombre, ¿no? Y este libro nos acerca a esta parte humana que obviamente tenía y que suponía que tuviese sus conflictos a lo mejor con personas de su entorno. En fin, era una cosa que era pues, una vida como podemos tener cualquiera de nosotros, solo que desde la perspectiva de su genio, ¿no? Pero a la vez huye mucho de esta mitificación que a veces nos aleja un poco de lo que era personalmente la figura. Sí, claro. Bueno, yo creo que no se puede hablar de Federico García Lorca, de su vida, sin contar con su obra, porque además estaba totalmente ligada, ¿no? En su obra aparecían todo el tiempo personajes que estaban inspirados en la vida de García Lorca. Pero es que creo que precisamente por eso es que es fundamental la parte de su vida, quiénes lo rodearon, a qué persona él quiso tanto, ¿no? La influencia que tuvo de dónde se crió, todo lo que vio durante toda su vida. Entonces, no, creo que de verdad que precisamente en este autor es imprescindible contar vida y obra de una manera como más entrelazada, ¿no? Además, tú también lo indicas, esto no es una biografía exacta, tú también has querido ficcionar algunos episodios de la vida de Lorca que podrían explicar ciertas cosas. No sé si en concreto el episodio de que le cayó un rayo es cierto, o bueno, hay un poco ahí de poetización de lo que pudo pasar. No, esto en realidad sí que lo cuenta su hermano Francisco en un libro que se llama Federico y su mundo, en el que ¿Sí? habla de su niñez con su hermano Federico, que era su hermano mayor, y sí que lo cuenta, o sea, eso es lo que le dijo, iban en ese caminito de Asquerosa, lo que ahora es Valderrubio, a Fuente Vaqueros, y se desató una tormenta y cayó un rayo y Federico le dijo a su hermano que le había caído en la cara, ¿no? Que le había saltado como un chispazo. Yo no sé si eso sí era verdad o no, él se lo contó a su hermano y su hermano se lo creyó, o sea que ya, pues eso es verdad, ¿no? Para esos niños eso pasó ahí. Como bien estamos comentando, para entender la dimensión de Federico, tú te vales mucho de esos testimonios de su familia, de su hermano, de su hermana también, en fin, de personas que estuvieron en su entorno. Y pasa con muchos artistas que hasta que no fallecen o no desaparecen de forma trágica, como en el caso de Federico, no conocemos exactamente el tamaño de su talento y de su genio. Pero en el caso de Lorca, ya en su época era conocido por el talento que tenía, ¿no? Y al final, cuando se acabó con su vida, cuando lo asesinaron, pues claro, el impacto sí que fue proporcional a la figura de Federico. No fue uno más, ni mucho menos,
sino que tuvo un sentido bastante claro, ¿no? Bueno, no te diría ejemplarizante, pero sí que era una persona ya muy conocida, muy reconocida, y claro, su ejecución fue una manera de decir, bueno, hemos sido capaces de cargarnos a Lorca, pues ¿qué no vamos a hacer con el resto? Sí, bueno, la muerte de Lorca, el asesinato de Federico García Lorca, yo creo que es algo que no se entendió en el momento en el que sucedió, no lo entendieron sus contemporáneos, sus familiares, sus amigos, y lo seguimos sin entender. Yo creo que es que es algo que no tiene una explicación lógica más allá de lo macabro del Claro. momento y de esa actuación, ¿no? Sí que era una persona realmente muy, muy, muy querida por todos los que lo conocieron. Y luego yo creo que entre todas esas personas que lo conocieron, entre sus amigos, sus familiares, sintieron una necesidad cuando a él lo asesinaron de dejar testimonio de quién había sido esa persona, cuál había sido su obra y luego sobre todo quién había sido esa persona que era tan brillante y que había atraído tanto a los demás, ¿no? Que se sentían todos tan bien cuando estaban cerca de él. Al final muchas veces es difícil no pensar, bueno, ¿qué hubiese sido de Lorca si no lo hubiesen matado? ¿No? Un poco imaginar cómo hubiese sido la evolución y el desarrollo de su obra. ¿Tú también te lo has planteado? Bueno, yo creo que es inevitable, ¿no? Porque al final a él lo asesinaron con 38 años y había llegado bueno, había llegado ya a un momento muy, muy alto de su Claro. carrera y bueno, había escrito mucho, tiene una obra bastante muy extensa en relación a los años de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es que hubiera llegado lejísimos, porque es que ya estaba además muy avanzado a su tiempo, había hecho un tipo de teatro muy vanguardista, como su obra El Público, así pasan 5 años, una poesía también muy adelantada a su tiempo, como Poeta en Nueva York, entonces, no sé, yo creo que hubiera llegado lejísimos, o sea, que... Y además a la hora de abordar su biografía, ¿tú has descubierto detalles que no conocías previamente? Porque es verdad que la cantidad de información sobre su vida es ingente, pero imagino que al escarbar te has encontrado con cosas que te ha sorprendido, aunque no sean de mucho peso en su vida, pero quizá anécdotas triviales o cotidianas que te han llamado la atención. Sí, ha habido muchísimas cosas que he descubierto sobre él, porque yo creo que con Federico García Lorca pasa una cosa y es que todos pensamos que sabemos mucho sobre él, ¿no? Que lo conocemos, pero luego te paras a pensar y tampoco, Claro. en general, sabemos pues cómo murió, pasó por la residencia de estudiantes, su relación con Dalí, ¿no? Hay unos tópicos, Sí. pero luego yo creo que al final tampoco sabemos tanto, bueno, porque es normal, ¿no? Tampoco sabemos tanto sobre él, a no Sobre ser que te nadie. investigar, claro. Claro. Entonces yo, bueno, he descubierto muchísimas cosas. A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, descubrir la parte de su infancia, porque dice mucho de luego el Federico adulto, ¿no? Hay muchísimo en ese adulto de aquel niño que fue. Aparecen, como ya hemos comentado, otros personajes de la residencia de estudiantes, todos pertenecientes también a ese círculo intelectual madrileño. Y a mí me ha llamado especialmente la atención esta relación que tuvo y esa amistad que luego terminó de una manera un poco trágica con Buñuel. Bueno, trágica, a ver, que Buñuel estuvo desafortunado, es que también había que cogerlo con pinzas. Claro. Estuvo desafortunado y hubo ahí cierta ruptura. Bueno, es que entre los amigos de García Lorca había personas muy peculiares. Estaba Sí, claro. Buñuel, estaba Dalí, estaba el Maruja Mayo, o sea, tenían unos caracteres como muy, muy fuertes, ¿no? Y luego, bueno, con Buñuel, pues Buñuel era un hombre de aquel tiempo y era muy cerrado de mollera, muy abierto para unas cosas, ¿no? Como yo creo Sí. que en cuanto a su arte, pero muy cerrado en cuanto bueno, por ejemplo, en cuanto a la homosexualidad de Federico García Lorca. Entonces, ahí, claro, había no sé, tuvieron que limar un poco de asperezas. Yo creo que aún así ellos se quisieron muchísimo, ¿no? Fueron muy amigos y se admiraban mucho el uno al otro, ¿no? Buñuel siempre dijo que a él a leer poesía le enseñó Federico García Lorca, él si no nunca se hubiera acercado a la poesía, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que sí que había una retroalimentación de personas de diferentes, bueno, que venían de diferentes campos, ¿no? Profesionales o de estudio y se dio ahí
no sé, yo creo que se dieron unas relaciones muy complejas tanto para el arte de todos ellos como para su persona, ¿no? No creo tampoco que Buñuel siguiera pensando igual después de los años, aunque dijese lo que dijese. Al parte de la historia de Federico, a nivel técnica y a nivel de tu trabajo como ilustradora, ¿no era un reto fácil? Porque ahora estamos viviendo como esta eclosión, digamos, de la novela que tiene sus ilustraciones ilustrada, muchos personajes nos llegan a través de libros ilustrados y no es fácil cuando el mercado ofrece ya muchas alternativas en este sentido, ¿no? También tenías ahí un plus y un reto, como ya digo, de decir, bueno, me tengo que desmarcar de alguna manera de todo lo que ya hay. Bueno, tampoco lo he pensado nunca así de desmarcarme. Al final, bueno, el trabajo del ilustrador es un trabajo de una carrera de fondo, ¿no? Siempre estaba aprendiendo y llevo ya muchos años dibujando y al final simplemente he seguido un poco la línea de dibujo o el tono o la selección de temas que siempre me han interesado y que me ha gustado, ¿no? Yo creo que al final, bueno, no, o sea, no creo que nos hagamos competencia uno a otro, porque cada uno tiene su estilo, tiene su voz. Al final es como si dos autores de libros, de novelas, no se hacen competencia, claro, ¿no? Cada uno tiene su historia. Y además, ¿a ti te ha sorprendido la acogida que ha tenido el libro y todas estas críticas positivas que pueden leerse en publicaciones de aquí y de allá? Bueno, claro, sí, o sea, para mí ha sido como, el libro ha tenido muy buena acogida, ha conseguido la 4ª edición en un mes y poco, y, y bueno, pues claro, no me lo esperaba para nada, ¿no? ¿Cómo te vas a esperar eso? Y mucho menos viniendo de un libro, bueno, de un libro ilustrado al final, porque Claro. lo que tú has dicho no es tan común, ¿no? Hay personas que yo creo que le podría gustar el libro y a lo mejor no se acercan por el hecho de que sea ilustrado, porque piensan que a lo mejor es infantil o, bueno, cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Y yo creo que al revés, puede que haya muchas personas que den a conocer a Lorca a través de este libro. Ya no solo a los niños, pero que también es una gran herramienta, ¿no?, para hacer llegar la figura del escritor a los más jóvenes. Sí, bueno, yo creo que es que cualquier forma de la que se pueda atraer a los jóvenes la figura de Lorca, ¿no? Sí. Siempre va a ser bienvenida, porque, bueno, yo creo que también es una manera, yo creo que es una manera bonita de hacerlo, acercarse a la figura de Lorca, ¿no? Ya fuera de los libros de texto en los que sale la clásica foto en blanco y negro, ese señor que parece que es aburrido con su poema al lado, ¿no? No tiene nada que ver con eso, era una persona brillante y que le encantaba jugar y muy creativa, ¿no? Yo creo que es una manera bonita de explicarle a los jóvenes quién era Federico García Lorca. Bueno, y a muchos adultos, ya te digo. Sí, sí, lo de los adultos ya es por descontado, pero con los jóvenes, como tú bien comentas, se puede hacer una labor en este sentido. Muchísimas gracias, Ilu, por haber estado con nosotros esta tarde. Por cierto, mañana estarás en Alicante firmando, ¿verdad? Sí, mañana estoy firmando, bueno, presentando el libro en Alicante, en la librería 80 Mundos, y el miércoles y el jueves firmando en Benidorm y Torrevieja. Bueno, pues oye, para quien esté interesado en conocer en primera mano y en dar la enhorabuena en persona a Ilu, pues puede hacerlo dentro de muy poco y mañana mismo en Alicante. Lo dicho, muchísimas gracias, enhorabuena por este trabajo. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Y nosotros vamos a continuar con algo que, bueno, pues a Lorca le gustaba también muchísimo, como es la música popular en concreto, porque en el municipio de Sisona tenemos una cita la última semana de julio y es que llega la 3ª edición del Festival Internacional de Trompeta de Sisona y vamos a hablar de él con su concejala de Cultura, Ainhoa López, y con el director del festival, Edgar Zaragoza, después de la publicidad.